recapitulando, recordando lo que estamos estudiando a través del libro de Malaquías. Bueno, existen 7 principios que Dios establece y ordena, ¿ya? Que podemos identificar en el libro de Malaquías. Están ahí los 7 principios: el amor, la honra, la fidelidad, la justicia, la obediencia, el temor y la preparación. Y Malaquías es este último profeta del Antiguo Testamento que nos está ayudando a entender lo que Dios está demandando a su pueblo, porque su pueblo ha violado esos principios. Y nos damos cuenta que no solo era en la época de Malaquías, sino que también en la época actual. Entonces, Malaquías, frente a que el pueblo estaba violando estos principios, que usted lo ve a mano izquierda, por orden de Dios establece 7 demandas. ¿Ya? Es una forma de estudiar el libro de Malaquías. ¿Ya? Hemos visto las primeras 2 demandas, el amor y la honra. ¿Ya? Eso llegamos hasta Malaquías 2:9. ¿Ya? O sea, los 2 primeros que usted ve allá arriba, amor y honra, ya lo vimos, lo estudiamos, están en los mensajes. Y hoy día vamos por la tercera demanda: fidelidad. Fidelidad. Entonces, si usted vuelve a mirar el bosquejo completo de principio de demanda, hoy día todo el mensaje de la demanda de la fidelidad está del capítulo 2:10 al versículo 16, del 10 al 16 del capítulo 2. Ahí vemos todo lo que Dios demanda, pero siempre Dios primero coloca un ejemplo, explica y demanda. Así más o menos el bosquejo que está en cada uno de estos principios y de estas demandas. Si nosotros miramos Malaquías 2, del 10 al 16, yo se lo coloqué ahí, a lo mejor no se ve claro, pero todos estos versículos incluyen la demanda de fidelidad. ¿Ya? Y me gustaría, ¿puedes leerlo, no? Sí, Por favor, sí, escuche, si usted lo puede ver o seguirlo, Malaquías 2, del 10 al 16. Escuchemos. ¿No tenemos todo un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová con lágrimas de llanto, de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestras manos. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ya. Fidelidad, pueblo fallando, Dios demanda la fidelidad. Hoy día vamos a concentrarnos en Malaquías 2:10, solo el versículo 10, que dice, son 3 preguntas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Tercera pregunta. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Ya? Eso es lo que vamos a empezar a ver hoy día
acerca de la demanda de fidelidad. Y voy a ilustrar esto de la fidelidad con esta figura. ¿Ya? Dos manos juntas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Lo vamos a mirar un par de diapositivas más adelante. Entonces hoy día vamos a estar trabajando los principios de demanda, pero solamente con Malaquías 2:10, el principio de la demanda de la fidelidad, la primera parte que vamos a estar mirando. ¿Por qué esto, hermano? Porque mire, nuestra sociedad se destaca por una gran crisis que estamos viviendo, no solo a nivel de país, de ciudad, de continente, sino a nivel mundial. ¿Ya? Y esa crisis se destaca por una crisis que tiene dos ámbitos. Primero, valores morales y principios cristianos. Hay crisis en esas dos cosas, en la parte moral y en la parte de los principios del cristianismo. Cuando vemos la crisis moral, es consecuencia de la caída y la depravación total del ser humano. Lo sabemos ahora, depravación total significa que el pecado ha afectado a todo el ser humano, toda el área, por eso moralmente vemos lo que está pasando, ¿ya? Y lo que sigue pasando. El otro día a mí me sorprendía que en cierto país hay un hombre condenado, no sé a cuántos años de cárcel, por una violación. El único detalle que la mujer soñó que ese hombre la violó. Soñó. Y en base a ese sueño condenaron al hombre. ¿Qué está pasando? Algo está pasando, bueno. Moralmente nos damos cuenta. Y en cuanto a principios cristianos, hay una deficiencia que el cristianismo actual tiene de poder vivir a la altura de las demandas bíblicas, tanto en fe como en conducta. Algo está pasando con el cristianismo en general. Buenos discursos, buenas reuniones, buenos efectos especiales, buenas motivaciones, todo, pero en la fe y la conducta hay un problema de fidelidad en cuanto a lo que Dios está pidiendo a nivel mundial. Por eso el mensaje de Malaquías es muy adecuado. Crisis en esos dos aspectos. Por esta crisis, las relaciones del ser humano se están degradando, están bajando, ¿ya? Y dentro de esta larga lista de principios que se están perdiendo, ahí está la fidelidad, que realmente va de la mano con la lealtad. Fidelidad, lealtad, sinónimos van de la mano, por eso esas manitos que le coloqué yo ahí, porque estos dos principios, fidelidad y lealtad, casi son uno. Y vamos a ver por qué. El pueblo estaba siendo infiel, ¿ya? Desleal. Y el pueblo actual está siendo infiel y desleal. ¿A qué? Vamos a ver a qué y en qué. Entonces el Señor nos está ayudando al mirar que una persona fiel, cuando hablamos de una persona fiel, es aquella que no traiciona. Es alguien en quien podemos confiar, por tanto, una persona leal. Esa es una persona fiel, una persona leal. Confiar, no, si te dijo tal cosa, lo va a cumplir. ¿Ya? Ahora, dentro de las relaciones formales que se ve esta crisis de infidelidad o una crisis aguda de fidelidad, está el matrimonio. Las cifras de divorcio respaldan esta crisis. Donde más se ve infidelidad es en los matrimonios, en las familias. Hay crisis, por eso usted ve tanto pareja y tantas familias que no están formalizadas. No quieren comprometerse a la fidelidad, a la lealtad. ¿Ya? Sin embargo, frente a todo esto hay algo más peligroso. Es que la infidelidad se está volviendo cada vez más natural, normal, aceptada. Cambió de pareja, cambió. Como lo más bueno, fracasó una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. ¿Ya? Y ahí existe la otra vez una persona decía como broma, pero da mucho que pensar, que una persona dice, ¿cuántos hijos tiene usted? 7.
y hombre, no, los 7 hombres, ¿cómo se llaman? Juan. Juan, los 7, sí, Juan. Bueno, ¿y cómo lo identificas? Por el apellido. Ahora, era una broma, pero si usted lo toma por otro lado, algo está pasando. Hay una crisis, la infidelidad se está tomando como normal. Ahora, la fidelidad está relacionada con la lealtad. Entonces, ¿qué es lealtad? ¿Escuchó esa palabra? Lealtad. Bueno, vamos a ver qué es la lealtad. La lealtad viene del latín que significa cualidad de ser respetuoso de la ley. Es una persona leal, una persona respetuosa de la ley, lealtad. Ahora, cuando se relaciona con fidelidad, es en el fondo una persona que cumple lo que promete. ¿Se acabó? Lo prometió, lo cumplió. Hoy día, se están eligiendo promesas, gente que han hecho muchas promesas que muchas no las van a cumplir. ¿Ya? Y nunca las van a cumplir porque son promesas en el aire. Bueno, son desleales, son infieles a sus principios, o algunos los cubren. ¿Ya? Pero en este caso, la deslealtad es algo o es de alguien que no cumple lo que promete. Y la infidelidad comunica que una persona ha traicionado la confianza que tenían en ella, rompiendo aquella relación que estaba basada en la confianza. ¿Ya? Fue infiel, la falló una vez y me irá a volver a fallar. ¿Ya? Ahí está el problema en cuanto a la infidelidad. Entonces, esta tercera demanda que estamos viendo en Malaquías 2:10 enfoca el principio de la fidelidad. Dios se mantiene fiel como Padre, como Creador, pero el pueblo es infiel. ¿Cómo lo refleja eso? ¿Cómo lo está reflejando Malaquías? ¿A través de qué ejemplo? Y esto es bien interesante. Bueno, el pueblo de Dios ha violentado el pacto, el acuerdo que había hecho Dios con su pueblo, siendo infieles en 2 aspectos de su relación matrimonial. Fíjense, vamos chicando, lealtad, infidelidad, fidelidad. ¿Dónde? En la relación matrimonial. ¿En qué aspecto? Matrimonios mixtos y divorcios injustificados. Fíjense con esa idea porque no la vamos a desarrollar totalmente hoy día, pero a través de eso Dios le indica: ustedes han sido infieles, han violado el pacto, haciendo 2 cosas: matrimonios mixtos y divorcios injustificados. Que no tenían los requisitos para divorciar, ustedes lo están haciendo, ¿ya? Lo están realizando, ¿ya? Ahora, esta degradación, cuando la familia está degradada, están siendo infiel, llevan esa infidelidad, esa violación, la llevan al culto, a la adoración a Dios también. ¿Ya? Porque hay una contradicción grande. Un autor decía lo siguiente: esa realidad sigue vigente en la actualidad. El cristianismo actual sigue dando razones para que el mensaje de Malaquías siga teniendo amplia y sobrada aplicación en la vida de los creyentes en asuntos de fidelidad. Parece que aún es un punto pendiente en la agenda de muchos cristianos. Como alguien dijo, la fidelidad sigue siendo muy valiosa, pero muy escasa. Se necesita fidelidad, pero hay que ver que hay una escasez, ¿ya? Hay una crisis en ese aspecto, especialmente en el matrimonio y en la familia. ¿Eh? Y no estoy hablando de infidelidad solamente en tener un amante, sino infidelidad en proveer para el hogar, infidelidad en guiar a los hijos, en muchos aspectos. ¿Ya? Entonces, miremos el argumento ilustrado en Malaquías 2:10. Volvamos a mirar Malaquías 2:10. 3 preguntas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente, preguntaba Malaquías, el uno contra el otro? ¿Cómo? Profanando el pacto
de nuestro Padre. Y aquí coloquémosle mucha atención, hermano, ¿por qué? Dios apela a su posición como creador y padre para demandar fidelidad a su pueblo. Soy su padre, yo soy su creador. ¿Por qué son desleales ustedes conmigo? ¿Cómo? Lo va a explicar. A través de matrimonios mixtos, a través de divorcios injustificados, ¿ya? Y cómo el pueblo está violando esa condición que Dios le ha entregado. ¿Le han preguntado a usted alguna vez, ¿es usted realmente fiel a Dios? ¿Está siendo fiel a Dios, hermano? Esa pregunta muchos pastores la hacen, muchos líderes la hacen, muchos mensajes están basados, pero ¿sabe lo único que se aferran para preguntar eso es Malaquías 3:10, por favor. Ese mensaje, vamos a llegar, pero casi al último. Ahí le preguntan si ustedes son fieles. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pareciera que Malaquías fue solamente escrito por el asunto financiero. Y cuando las finanzas están bajas, el pastor le da duro y parejo con los diezmos. Hermano, sus diezmos. Usted no ha traído sus diezmos. Pero, hermano, pero hay algo importante. La fidelidad a Dios no está limitada a cumplir asuntos financieros. Y Malaquías lo va a explicar. Va más allá de lo financiero. Mucho más allá. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que el conocimiento y las palabras en sí mismas no son nada cuando no proceden del corazón. Y peor aún, cuando proceden de un corazón que no ha sido transformado por el poder de Dios. Escucha. Una persona podría con sus palabras expresar verdades maravillosas, pero con sus acciones hacer todo lo contrario de lo que ha dicho. Y eso es verdad. Puede sonar muy bonito, muy bíblico, muy espiritual, pero sus hechos dicen lo contrario. Y Dios está pidiendo fidelidad no solo en dinero, en prioridad, en participación, en identidad. Bueno, no me adelanto. La fidelidad no es solamente que entregue gloria a Dios y lo entrega. Dios te va a bendecir. Pero no solo por eso. Porque no solamente es un área, es toda la vida. ¿Ya? Por eso, hermano, esta realidad muchos cristianos la viven hoy en día frente al principio de la fidelidad. Se dice mucho, pero se hace poco o nada. Discursos bonitos, mensajes preciosos, principios que maravillan. Dicen que en el país de los ciegos el torto es rey. ¿Ya? Suena bonito, pero no se hace nada. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando se habla de fidelidad, se está pidiendo mostrar una coherencia, una relación entre palabras y acciones. Lo dice y lo hace. Ahí está lo que estamos empezando a estudiar hoy en día. Pues el principio de la fidelidad tiene que ver con cumplir más que con decir. Cumplir más que decir. Y aquí los que abrazamos la fe bíblica, la fe reformada, podemos caer en eso. Decimos muy bonito, recitamos, qué sé yo, catecismo y todo precioso, pero ¿y el hacer? Entonces aquí Dios está diciendo, hágalo. ¿Ya? Más que dígalo, aunque igual hay que decirlo. Un facta non verba. ¿Se acuerdan ese dicho que hay hechos, no palabras? Aunque las palabras son necesarias, no son los hechos. Amas a Dios, sí, le das prioridad al Señor. Bonito tu discurso de dar, ¿estás dando? Bonito tu discurso que Dios está primero, ¿le estás dando el lugar? Bonito el discurso de que yo soy parte del cuerpo de Cristo, ¿estás en el cuerpo de Cristo accionando? Eso es lo que Dios nos está planteando, lo que nos está desafiando a través del mensaje. Bueno, Malaquías 2:10, esta pregunta que hace Dios, vemos que el punto esencial, es la preocupación de Dios por la identidad y la pureza del pueblo. Ahí está preocupado Dios respecto a lo que Él le agrada. En otras palabras, mire, la relación entre nuestras vidas y el culto que le ofrecemos a Dios. Ahí está. Cómo vivimos y qué le estamos dando a Dios. Recuerden que el culto es reverenciar, adorar, servir a Dios. Bueno, entre lo que yo vivo y entre lo que le doy a Dios. Eso es la preocupación que Dios nos está mostrando ahora.
Es válido hacer una distinción entre nuestra vida diaria y la adoración en la reunión, ¿verdad? En el culto público. Es válido. Pero también, hermano, hay una relación entre mi vida diaria y el culto público que ofrezco a Dios. Y esa es la relación que está hablando Malaquías. Hermoso lo que hacemos el domingo, hermoso lo que damos para Dios. Pero ¿qué pasa de lunes a sábado? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Estoy realmente sirviendo al Señor? ¿Qué está expresando el culto o la adoración a Dios en la iglesia? Ahora mismo que tú estás escuchando ahí, que le estás dedicando un tiempo, gloria a Dios, qué bueno. Pero es el resultado de... Mira, escucha lo siguiente. Si no alcanzas a leer bien, yo te lo voy a leer. El culto debe ser la expresión pública de ¿qué? De la piedad, consagración y obediencia que tenemos en nuestro diario vivir. Y solo es aceptable a Dios cuando es ofrecido por personas que de todo corazón lo aman y quieren hacer su voluntad. De lo contrario, lo que se haga solamente será cultura religiosa. Nada más cultura religiosa. Algunos dan la gloria a Dios, otros danzan, otros saltan, otros recitan catecismo, etc. Cultura religiosa. Pero sus vidas son totalmente contrarias a lo que creen, a lo que dicen creer, a lo que predican. ¿Ya? Y eso es infidelidad. Eso es solamente una cultura religiosa. ¿Ya? Hay mucha gente que está criada en una cultura religiosa, pero su diario vivir no muestra la fidelidad a Dios, no muestra la cosmovisión bíblica. Y prueba de esto es lo que está sucediendo hoy día. ¿Cuántos cristianos que dicen conocer al Señor votan, como decía, y nos lo decía un pastor, que hablan de amor a la vida y votan por el candidato pro aborto, que hablan sobre el matrimonio entre hombre y una mujer, hablan por candidatos pro LGTB, votan por ello? Es una contradicción. Son infieles. Y el Señor está haciendo la pregunta hoy en día. Ahora, este concepto de fidelidad, de que el pueblo se distinga de los demás porque es el pueblo de Dios, lo vemos también en Isaías 1, del 16 al 18. El profeta muestra la preocupación creciente de Dios por la condición de su pueblo. Les dice que no aceptará sus cantos y sus sacrificios si antes no lavan sus manos, purifican su vida y limpian sus caminos. ¡Ay! ¡Ay! Escuchemos qué dice Isaías 1 del 16 al 18, por favor, fuerte. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ya. Yo no voy a aceptar ni tus cantos, ni tus sacrificios, ni nada que entregues si primero no te purificas y primero no limpias tus caminos y primero no vives. Eres fiel. Esto mismo lo muestran otros profetas como Amós y Miqueas, si tú los lees, quienes expresan la preocupación de Dios por su pueblo en circunstancias en que su fidelidad está en crisis. Entonces, no solamente Malaquías, lo vemos en varios profetas. ¿Ya? Están preocupados. Ustedes hacen esto, pero ¿qué pasa con su diario vivir? En el caso de Malaquías les va a decir, ustedes hablan de Dios todo, pero ustedes se están casando con mujeres extranjeras. Ustedes están por cualquier cosa dando carta de divorcio. Están siendo infieles. Están siendo infieles. El Nuevo Testamento nos presenta esa misma línea de pensamiento en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, a Jesús en el Sermón del Monte. A Jesús en el Sermón del Monte también está el mismo pensamiento de esta infidelidad. Mateo capítulo 5, versículos
23 y 24. Este mismo línea de pensamiento, no solo algo del Antiguo Testamento, también en el Nuevo, perdón. Escuchemos Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ya. Muchos están adorando a Dios, como decía un pastor en forma bien sencilla, más amarrado que un arrollado guaso. Adoran a Dios el domingo y el resto de la semana están muy amarrados. ¿Ya? Pablo en 1 Corintios, con respecto a la presentación de la Santa Cena, él, cómo se presentara en la mesa del Señor era importante. Y si lo hacían indignamente, la bendición se convertía en un medio de condenación. ¿Ya? De condenación. ¿Ha leído usted ese pasaje? Prepárense para participar. Si participan mal, examínense a sí mismos, dice, y no coman juicio para sí. O sea, no es llegar y adorar al Señor el día domingo. Notamos a lo largo de la Biblia este principio de fidelidad en la adoración a Dios. O sea, vengan con un corazón dispuesto. Pecador sí, pero dispuesto. ¿Ya? Y no con un doble estándar. Hay amplia evidencia de que el pueblo de Dios se le manda una adoración fiel. Es decir, mira, que sea el fruto de una vida consagrada, obediente y sujeta a la voluntad de Dios. Recordemos lo que estamos diciendo. La fidelidad va de la mano con la lealtad. ¿Ya? No es solo el domingo, en el caso nuestro no solo el miércoles y el martes, es las 24 horas del día y lo que le estoy entregando al Señor. Si no es fidelidad, si realmente no estoy llevando una vida como Dios me pide, Él no está aceptando lo que yo le doy. ¿Ya? No está aceptando. Me está pidiendo que me arrepienta. Por eso este principio, esta demanda que estamos viendo hoy día es muy importante. El pueblo estaba siendo infiel. ¿Ya? Y cuidado, miren, cuando nosotros nos damos cuenta que argumenta, porque estamos viendo el argumento de la demanda hoy día, empieza con dos preguntas. Primero, ¿no tenemos todos un mismo padre? Le dice. Le está hablando al pueblo. Y después le dice, ¿no nos ha creado un mismo Dios? ¿Qué le está queriendo decir Malaquías al pueblo? ¿Qué nos está queriendo decir? Escucha bien. Estas interrogantes no tienen una respuesta fácil. Sin embargo, el mensaje es el siguiente. El mismo Dios que creó a los hombres judíos fue el mismo Dios que creó a las mujeres judías. Por lo tanto, todos tienen el mismo Padre, todos tienen el mismo Creador y son parte del pueblo de Dios. Y dicen que Dios es machista. No. El mismo Padre, el mismo Creador. Eso le está diciendo. No pierda la idea. Ahora, si esto es así, entonces, si somos el mismo Padre, el mismo Creador, viene la acusación, la tercera pregunta. Que todos tenemos el mismo Dios y Padre. ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Qué está queriendo decir Malaquías acá? La profanación del pacto, que dice el versículo 10, no es solo un asunto generacional, de la promesa a los hijos de los hijos, sino se refiere a otra cosa. Miren, cuando dice usted está violando el pacto, usted está violando lo que yo soy fiel, dice el Señor, se refiere a la identidad del pueblo de Dios como una comunidad pactal. Ustedes están perdiendo la identidad como pueblo de Dios. Ya no se distingue la diferencia. Ahí está la violación del pacto. ¿Cómo? Paréntesis, se casan con mujeres no judías y dan divorcio por cualquier cosa. Son los dos ejemplos que nos va a dar Malaquías. Cierro paréntesis. Entonces, lo que está hablando acá es la identidad del pueblo de Dios. ¿Por qué? Escucha bien, bien, bien. El pacto
los principios, lo que Dios me ha entregado, lo que ha establecido, lo que está en la cosmovisión de la Biblia, es la distinción de este pueblo, y caminar en fidelidad era una evidencia de ello. O sea, el pueblo que guardaba el pacto, que obedecía a su Dios, se distinguía del pueblo que no lo obedecía. Y eso es lo que está hablando Malaquías. Ustedes han sido infieles en eso. Ya no hay distinción. No se nota entre un israelita, un judío y un no judío. Son casi lo mismo y quizás peores. Un autor, un doctor en teología, dijo lo siguiente. Quiero que lo escuchen bien. Si tú no lo alcanzas a ver bien ahora, te lo voy a leer. Lo que él dijo, esto no es de ahora nomás. Miren lo que dijo este autor, escuchen. A través de la historia de la raza caída, la raza humana caída, ha sido la obligación del pueblo de Dios marchar a un compás que lo distinga de los demás. El pueblo de Dios tiene que ser diferente. A través de las edades, las normas del sistema controlado por el enemigo de nuestras almas, el mundo, han atacado al creyente. Siempre, siempre, no solamente ahora, siempre han sido atacados. El resultado trágico era y es que los creyentes han adoptado las normas del mundo y las han hecho suyas. Por lo que su manera de vivir no demuestra la santidad o justicia de Dios, sino una ética defectuosa. Y es verdad. Hoy en día, cristiano, no cristiano. Ah, sí, porque se viste así. Sí, porque el único que el día domingo a las 10 de la mañana va con una guitarra con una cinta roja. ¿Ya? Parece que la única que dice, y de eterno, con 40 grados de temperatura. Pero es más que eso. El pueblo ha perdido la identidad como pueblo. Por eso, este principio, Dios está diciendo, ustedes están siendo infieles. ¿Ya? Yo soy su padre, yo soy su creador. ¿Y por qué son desleales? Ahora, bueno, esto es más al fondo de lo que podemos ver. Les puedo adelantar. Malaquías está comunicando que no hay razón de ser infiel a una mujer que participa del mismo pacto con Dios, que es nuestra hermana, que fue creada por el mismo Dios y que invoca al mismo Dios. El argumento de Malaquías está basado en la doctrina del pacto, es decir, en la alianza que Dios tiene con su pueblo y que nosotros gozamos. ¿Por qué? Esta alianza fue ratificada por la sangre de Cristo en el nuevo pacto. ¿Ya? O el pacto de gracia. O sea, estamos dentro de ese pacto. Y él dice, yo le he dado un pacto, yo he tenido una alianza, pero ustedes me son infieles. ¿Ya? Ahora, el pacto de gracia es en el cual, por medio de Jesucristo, ofrece gratuitamente la vida y la salvación a los pecadores, requiriéndole fe en Él para que sean salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo. Fíjense bien, los llama, les promete dar. Pero cuidado, aquí tenemos que tener cuidado. Que le va a dar el Espíritu Santo y va a llamar a todos aquellos que están ordenados para vida eterna, a fin de darles la voluntad y la capacidad de creer. Dios va a llamar a los que son escogidos y le va a dar la capacidad de creer. No es una decisión de la persona, es la decisión de Dios. Porque Dios solamente llama a los que están ordenados para vida eterna. Lo dice Hechos, capítulo 13, versículo 48. Y a esos que llaman los capacita. ¿Para qué? Le da la voluntad y la capacidad de creer. Lo hacen hacer de nuevo. ¿Qué dice Hechos 13, 48? Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Creyeron todos los que levantaron la mano? ¿Creyeron todos los que hicieron la oración del pecador? ¿Creyeron todos los que pasaron al altar? ¿Creyeron todos los que se fueron de espaldas? No, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Y esos que están ordenados son los que Dios llama a salvación. En el fondo, hermano, estamos viendo que este pacto nos muestra la columna vertebral de quienes realmente son salvos. Tres condiciones. Primero, los que han sido ordenados desde antes de la fundación del mundo. Segundo, los que Dios hace nacer de nuevo, y al hacerlo nacer de nuevo. Tercero,
le da la voluntad y la capacidad de creer. Es obra de Dios. Así que no me vengan con la oración del pecador, que levante la mano, que la tarjeta de decisión. No. Es Dios el que llama. Ahora, sí, a lo mejor después se puede confirmar por muchos medios, pero no es la decisión del pecador, es la decisión de Dios. ¿Ya? Y eso es lo que estamos viendo. Entonces Dios dice, yo les doy un pacto, yo los llamo y ustedes me están siendo infieles. Esta alianza, que estamos hablando del pacto de gracia, permanece. Nosotros somos el pueblo del pacto y tal alianza está reflejada por los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? La ordenanza por la cual este pacto se administra. ¿Cómo se administra? A través de la predicación de la palabra y los sacramentos del bautismo y la Santa Cena. Y esos son ofrecidos. Por eso yo le digo, hermano, escucha la palabra, hermano, ven a la iglesia para participar de la Santa Cena, porque yo no te voy a mandar el vino ni el pan virtualmente, porque no se debe. ¿Ya? Esos son los medios de gracia que están para aquellos que están bajo el pacto, bajo la alianza. ¿Me capta la idea? Bueno, entonces, el pacto está expresado en el culto público que ofrecemos a Dios y se constituye en base de la relación iglesia con Dios. Por eso es tan importante que aproveches la oportunidad de conectarte, de congregarte, de participar. ¿Ya? No cuando quieras, lo necesitas. ¿Ya? Tienes que ser fiel al Señor las 24 horas, pero también hay medios de gracia que te ayudan a crecer espiritualmente. Esta relación nos une a todos como hermanos en el pacto. Somos hijos de Dios. Por tanto, es una demanda colectiva mostrar fidelidad a Dios, siendo leales con nuestros hermanos. Y por eso Dios, lo vamos a estar mirando en el próximo mensaje, habla acerca de los matrimonios mixtos, habla acerca de los divorcios injustificados, porque están violando esta unión, esto que el Señor requiere, ¿ya? Hermano, la fidelidad está demandada por Dios y no es negociable o modificable. Y los versículos 11 al 13 lo van a enseñar claramente, desarrollando el principio de la fidelidad. Así que ahora tu desafío es leerte los versículos 11 al 13. Hoy día tenemos que responder a lo que Dios nos ha dicho. ¿Por qué ser infieles si Dios es fiel? Si yo soy tu padre, soy tu creador. Ahí está el gran desafío de la fidelidad, que es sinónimo de la lealtad. Tercera demanda. Y vamos a ver, como yo digo yo, si Dios sí lo permite, no hizo otra cosa, el próximo domingo empezar a ver el asunto. Sí, vamos a meternos la patita de los caballos, de los matrimonios mixtos y de los divorcios injustificados, pero son los ejemplos que Dios nos entrega y que tenemos que estar sometidos bajo su voluntad. Agradezcamos a Dios, que es nuestro Padre, que es nuestro Creador y que nos enseña a ser fieles, estemos donde estemos, porque Él es fiel. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque realmente tú nos ayudas a vivir para tu gloria. Enséñanos no solo a amarte, no solo a honrarte, sino a ser fieles. Te lo pedimos a través de Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.